Hola, aquí de nuevo. Quería decir una serie de cosas relativas a la situación en este país, España, y a los demás países europeos que están en la misma situación respecto del asunto de las fronteras abiertas, la inmigración descontrolada, es decir, ilegal, la delincuencia incontrolada en aumento y el desastre de la situación en general. Quiero tratar dos temas fundamentalmente. El primero sobre la cuestión de la situación económica, de los salarios y un poco de la economía en relación con la inmigración ilegal. Y el segundo asunto en relación a propiamente la ideología liberal en cuanto a las fronteras abiertas a la inmigración ilegal, es decir, el caso concreto de la ideología de autores liberales como Karl Popper, la sociedad abierta y sus enemigos. En cuanto a que una sociedad abierta como la actual, es decir, en la que las fronteras prácticamente no existen efectivamente, pues no es una sociedad, es un territorio a invadir. Respecto a la primera cuestión, hay que decir que hace muchísimo tiempo que en esta sociedad española no se plantean debates públicos de significación social, cultural ni política. Se vive el asunto de la falta de trabajo al mismo tiempo que el exceso de inmigración legal e ilegal, y no se argumenta, no se tiene ninguna noción analítica de la situación. Así que, ¿qué se va a esperar? Que nadie plantee nada y mucho menos que haga nada. Así que, para empezar, la distinción entre salario real y salario nominal. ¿Hace cuánto tiempo nadie ha hablado sobre estos temas públicamente en los medios sociales más asiduos en esta sociedad española actual? Bueno, seamos amables, seamos agradables, ¿no? Vamos a respetar el tempo de la comunicación. Han aumentado el salario nominal recientemente a, 1.180 euros en 14 pagas. O sea, unos 1.300 euros al mes en 12 pagas. Y bueno, parece eso como si fuese un gran logro para la socialdemocracia, es decir, PSOE y sus socios. Pero la cuestión es que ni ellos mismos comunican socialmente las verdades económicas y sociales, como el tema del salario nominal a diferencia del salario real. El salario nominal, como acabo de decir, 1.300 euros en 12 mensualidades, hoy día no llega para que ningún trabajador pueda desarrollar una vida digna, normal. Como planteaba Marx en su teoría económica, el salario nominal es una cosa que se corresponde con el valor de cambio de la mercancía fuerza de trabajo en el mercado de la fuerza de trabajo, es decir, en el mercado laboral. Y ese salario nominal se determina por la ley de la oferta y la demanda, más bien por el juego de la oferta y la demanda, mientras que el salario real, es decir, el poder adquisitivo de ese salario nominal en el mercado, en cuanto a la capacidad de adquisición de mercancías, es decir, la capacidad adquisitiva real del salario que se cobra, es decir, salario real, esa capacidad adquisitiva no es suficiente
como digo, para que el trabajador pueda desarrollar una vida digna, una vida normal, acorde con los tiempos, una vida funcional, digna, bueno, feliz. Si esto ocurriese, si esa capacidad adquisitiva fuera lo suficiente como para que el trabajador pudiera desarrollar una vida digna, tendríamos lo que se llama la cuestión de la recuperación del fondo del trabajador, del fondo en que expresa su vida, desarrolla su vida, es decir, lo que Marx denominaba el fondo de recuperación del trabajador. Es decir, la restitución de la situación inicial que el trabajador tenía antes de empezar a emplear su tiempo en trabajar para el empresario. Es decir, si el trabajador tenía una casa, si tiene que vestir, tiene que alimentar a su familia, tiene que tener una familia, es un ser social, biológico, pues la restitución de ese fondo, digamos, que es la vida del trabajador, el que el poder adquisitivo del salario alcance para cubrir esas necesidades de restitución del fondo de la vida del trabajador, eso sería lo que constituiría, digamos, el salario real del trabajador como valor real de su fuerza de trabajo, es decir, de lo que es la mercancía fuerza de trabajo, es decir, su trabajo que vende como mercancía. Ese valor real de su fuerza de trabajo sería como lo que los economistas clásicos llamaban el precio natural de su fuerza de trabajo, es decir, el valor real de su fuerza de trabajo. La cuestión que ya criticaba Marx es que el empresario, al querer obtener plusvalías cada vez más cuantiosas, pues utilizaba diferentes medios, definía más la plusvalía absoluta como obtención del plusvalor a partir de los márgenes de explotación del tiempo de la jornada de trabajo, y sumado a esto la plusvalía relativa que la desarrollaba el empresario en función de la capacidad de adquirir desarrollos en su tecnología productiva cada vez más eficientes, ¿no? Aparte de otras cuestiones de orden de ampliación de mercados y otro tipo, como los monopolios, etc. Entonces, resumiendo un poco, la pugna entre los mismos empresarios para obtener cada vez más plusvalías, incluidos los empresarios del capital financiero, es decir, los banqueros, además de los del capital comercial, los grandes comerciantes, pues bueno, la pugna de todos estos capitalistas, incluidos también propiamente los del capital productivo, esta pugna, digamos que conlleva a una dinámica en la que, pues, evidentemente, las tasas de rendimiento del capital, pues, son descendentes y se tenía que, como demuestra Marx en el Capital, pues recurrir a la explotación cada vez mayor del trabajador hasta llevar el salario real del trabajador por debajo de los límites del fondo de restitución de su vida. Es decir, para que la empresa del empresario sea viable, para que le dé beneficios, tiene que hacer bajar los salarios de los trabajadores incluso por debajo del límite del fondo de restitución de la vida del trabajador, es decir, por debajo del salario real, por debajo del precio natural de la mercancía fuerza de trabajo. Bueno, entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Relacionando todos estos conceptos del análisis económico con la situación actual en España
principalmente, aunque también en otros países de Europa, pero en este caso en España. Como digo, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues que hace ya 40 años que el poder adquisitivo del salario nominal está descendiendo. Es decir, la capacidad adquisitiva del trabajador lleva descendiendo 40 años con estos salarios. Por mucho numerito que quieran poner en el salario nominal, pues la realidad de la capacidad adquisitiva está ahí. El salario real lleva descendiendo 40 años en este país. Por lo tanto, ¿qué pasa con estas generaciones últimas? 2020, 2010, los años 90, pues que progresivamente las nuevas generaciones, especialmente las capas de la población de la clase media y clase baja, pues los salarios no les llegan para desarrollar una vida digna. Es decir, ya no les llegan para comprar una casa, ni mucho menos, por supuesto, para tener hijos, porque si ya no les llega para una casa, pues ¿qué hijos van a tener? Entonces, ¿qué ocurre actualmente con el tema de la inmigración ilegal, bueno, como sea? Pues que como el sistema económico español, en este caso, no es capaz de generar esos salarios por encima del fondo de restitución del trabajador, para que puedan tener sus propias familias y sus propias casas, pues como no puede generar eso, no puede generar nueva mano de obra, pues tienen que dejar entrar inmigrantes, vengan de donde vengan, como decía Aznar, como dijo ya en los años 90. Así que como el sistema productivo económico español no puede generar nuevas familias, nueva gente que pueda trabajar, no puede generar mano de obra, necesita mano de obra, entonces abre las fronteras y viene gente que aparecen aquí, plum, ya están creciditos, hechos, digamos, y dispuestos, creen ellos, para empezar a trabajar y tal, y suplir las carencias de mano de obra y que no bajen demasiado los precios de la fuerza de trabajo. Es decir, que no bajen los salarios por la escasez de oferta de trabajo. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Pues que tanta inmigración ilegal, etcétera, viene a suplir las carencias de mano de obra debidas a un sistema económico productivo español que es incapaz de generar sueldos con la mínima capacidad de adquisición para el trabajador para costear su fondo de restitución vital, es decir, ser persona, tener una familia, desarrollar una vida, etc. Y eso es lo que pasa aquí y nadie habla de eso. O sea, no sé si es que los economistas, la gente crítica que tenía cierta idea de la economía crítica y todo esto han desaparecido o qué es lo que pasa, pero esta es la cuestión y esta es la situación. Aunque bueno, relacionando todo esto con las cuestiones de cómo está el tema de la propiedad de los medios de producción, utilizando ese concepto, es decir, en este caso, por ejemplo, refiriéndolo a cómo está el tema de las empresas que cotizan en bolsa, en el IBEX 35, que se sigue llamando, o alguno más, no lo sé, bueno. Pues evidentemente de todas esas empresas del IBEX 35, creo que ya la mayoría de ellas, o las 2/3 partes o más, son propiedad de fondos de inversión norteamericanos. En este caso, creo que el principal es BlackRock. Entonces, eso dice mucho de cuál es la situación de este país, por llamarlo de alguna manera. Y en relación a eso, pues yo os aconsejo que podáis analizar la situación ideológica de todas estas capas de establishments
con ese al final, o sea, es no establishment, sino que ese establishment está estructurado jerárquicamente, bueno, jerárquicamente, horizontalmente también, pero en general, como ideológicamente todos están ahí enganchados al carro y cada uno mira para su lado, yo trinco por aquí, yo a lo mío, ya está. Esto es una cultura degenerada y en decadencia. Así que respecto de la segunda cuestión de la ideología liberal y Karl Popper, la sociedad abierta y sus enemigos, bueno, simplemente decir que ya no se oye a nadie en los debates públicos hablar de esta cuestión de tenemos una sociedad abierta y bien, qué tal y cual, ¿no? Cuando la situación es la que es, con la inmigración ilegal y la delincuencia desastrosa, pues ya ninguno de estos dice nada. Así que se vaya considerando que los verdaderos enemigos de la sociedad son esta gentuza que no saben ni lo que dicen, que todo son abstracciones inconexas, como diría Marx y Engels, y alguno más, que no van a ningún sitio, son opiniones en determinados momentos para enfocar las cosas hacia sus propios intereses y engañar a la gente, aunque a veces también se lo creen ellos mismos, pero bueno, no me quiero meter ya en detalles de análisis psicológicos, también se podría, ¿no? Y presentar a este tipo de personas que son unos degenerados. Pero bueno, así que la sociedad abierta lo que es una manera de degeneración social y económica que lo único que hace es permitir la invasión de un territorio, ya sea por el capital internacional globalista o por inmigración ilegal desastrosa de todo tipo, o ambas en conjunción. Así que la única verdadera sociedad abierta, que sigue siendo sociedad, es la sociedad que es capaz de proyectarse más allá de sus fronteras, conservando su propia estructura, su propia cultura, su propio ser, y proyectarse de una manera vital, es decir, con futuro. Bueno, pues si habéis llegado hasta aquí, pues muchas gracias por escucharme y bueno, buenas noches y hasta pronto.